El circuito de la Corniche de Jeddah es una de las incorporaciones más recientes al calendario de la Fórmula 1. Durante su corta vida nos ha ofrecido algunas de las carreras más peligrosas de la temporada, en parte por ser una carrera nocturna, pero también por su trazado rápido y desafiante que no permite ningún error. Al estar en uno de los países más ricos del mundo, sede de uno de los patrocinadores más grandes de la Fórmula 1, como lo es Aramco, el circuito no ha estado libre de polémicas desde el inicio de su historia. Acompáñanos a conocer esto y más acerca del circuito callejero más rápido del calendario de Fórmula 1. Una Corniche es un camino en la ladera de un acantilado o montaña, con el suelo subiendo por un lado y cayendo por el otro, aunque también se llama así al camino construido junto a la orilla del mar. La palabra ha sido absorbida en otros idiomas del término francés route à corniche, que significa camino en una cornisa. Ubicado aproximadamente a 12 kilómetros al norte del centro de la ciudad, el circuito bordea al Mar Rojo y rodea a una laguna. Produce carreras espectaculares, aunque propensas a los choques por su alta velocidad y su poco grado de visión entre curvas. Desarrollado con una estrecha colaboración entre la empresa de Hermann Tilke, Tilke GmbH, y el equipo de Fórmula 1 Motorsport dirigido por Ross Brawn, el circuito es atípico entre los muchos circuitos urbanos en el sentido de que utiliza las carreteras existentes tanto como sea posible, pero mantiene su carácter de flujo rápido. La Fórmula 1, o más exactamente Bernie Ecclestone, pasó muchos años persiguiendo los dólares de las naciones ricas en petróleo de Medio Oriente, con carreras establecidas tanto en Bahrein como en los Emiratos Árabes Unidos. Irónicamente, fue en la era posterior a Bernie que la Fórmula 1 programó un gran premio en uno de los países con las asociaciones más antiguas con el automovilismo, Arabia Saudita. A fines de la década de 1970, el país se involucró con el equipo Williams a través del patrocinio de la Aerolínea Nacional Saudí. Más recientemente, Aramco se ha convertido en un importante patrocinador del deporte, por lo que aventurarse en el reino era casi inevitable para la Fórmula 1. Una nueva instalación, especialmente diseñada en la ciudad de Qiddiya, parecía ser la favorita para la realización de esta carrera, y el circuito se anunció en agosto del 2019. El proyecto fue concebido por Test and Training International, una consultoría de deportes de motor encabezada por el expiloto de Fórmula 1, Alexander Wurz. El objetivo era crear un circuito de clase mundial capaz de albergar todas las categorías de la FIA hasta la Fórmula 1. El proyecto seguía adelante, pero la Fórmula 1 centró su atención en una empresa completamente diferente. En noviembre del 2020 se confirmó que el Gran Premio de Arabia Saudita se llevaría a cabo en la ciudad de Jeddah, en colaboración con la Federación Saudita de Automóviles y Motocicletas. Un circuito urbano fue la opción preferida para la segunda ciudad más grande del país, y se le pidió al equipo interno de Motorsports de Fórmula 1 que investigara la viabilidad de varios lugares alrededor de la ciudad. Después de pasar varios días explorando Google Earth, se simularon varios diseños potenciales antes de una visita al sitio. En enero del 2020 llegó una delegación para reconocer una serie de posibles sitios, y el área de Corniche emergió rápidamente como el favorito. Ubicada a 12 kilómetros al norte del centro de la ciudad, Corniche es una estrecha franja de la tierra junto al Mar Rojo, que presenta lagunas, espacios abiertos y estacionamientos. Su amplio trazado vial también estaba maduro para convertirlo en un circuito urbano único. Ross Brawn, el entonces director general de la Fórmula 1, explicó: El sitio, en Corniche en Jeddah, se destacó. Está en la costa, por lo que tenemos una gran vista, pero lo que es más importante, hemos podido construir un circuito urbano realmente emocionante. Tilke GmbH fue seleccionada por el promotor de la carrera para trabajar con el equipo de Fórmula 1 en el diseño del circuito terminado y sus comodidades, con el diseño principal a cargo de Carsten Tilke, hijo de Hermann Tilke. Se diseñaron, simularon y probaron varias iteraciones antes de establecer el diseño final. Todas las partes estaban ansiosas por evitar los errores de algunos diseños de circuitos urbanos del pasado, repletos de curvas de 90 grados a baja velocidad. En cambio, el equipo ideó un diseño rápido y fluido que incluye 27 vueltas alrededor de sus 6.174 kilómetros de longitud. La construcción del nuevo circuito tuvo que llevarse a cabo en un plazo muy breve, con el inicio de las obras poco más de 8 meses antes de la primera carrera prevista. Si bien el trabajo se llevó a cabo hasta el final y algunas instalaciones solo se completarían por completo para el momento de la segunda carrera en 2022, el circuito estaba listo a tiempo para su carrera de debut. El circuito resultante no se parecía a ningún otro circuito urbano que se haya visto antes, y eso se podía sentir desde que los autos se aventuraron a salir por primera vez,
ya que contó con más secciones de aceleración abierta que cualquier otra carrera en el calendario, mientras los autos se abrían paso a través de curvas sinuosas y largas rectas a lo largo del paseo marítimo. Con 27 curvas en total, también tiene más curvas que cualquier otro lugar de Fórmula 1, a pesar de su velocidad promedio ultra alta. Hubo una especie de reacción mixta a la pista por parte de los pilotos y expertos. Todos disfrutan de la naturaleza desafiante del diseño, pero algunos predicen problemas en la carrera, debido a la proximidad de las paredes inflexibles, particularmente en los vértices de las esquinas. Damon Hill, campeón de Fórmula 1, predijo: va a ser muy rápido y no habrá mucho escape. Es alto riesgo, alto peligro. El diseñador Carsten Thielke se mantuvo optimista a pesar de las preocupaciones. Necesitamos hacerlo desafiante, necesitamos hacerlo emocionante, y creo que esto es lo que la gente quiere. La FIA revisa todo, hace las inspecciones de seguridad, las simulaciones de seguridad, que también hacemos internamente, pero al final la decisión está en su mesa. Como este circuito es tan estrecho y está restringido por el mar, los edificios, la mezquita, etc., tuvimos que usar todo lo posible en términos de dispositivos de seguridad. Debido a que es una pista muy rápida, todo debe de ser perfecto en términos de seguridad, no al 80% ni al 90%, sino al 100%, pero seguro que es un circuito urbano, mejor no equivocarse. El primer Gran Premio Arabia Saudita probablemente siempre será recordado por la pelea de larga duración entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, en particular su polémico choque en el que el piloto de Mercedes se estrelló contra la parte trasera del Red Bull, en una zona muy rápida de la pista, cuando Verstappen aparentemente conducía más despacio para dejar pasar al piloto británico y evitar recibir una sanción de los comisarios. El choque finalmente resolvió la carrera a favor de Hamilton, con Verstappen aferrándose al segundo lugar con un auto muy dañado. Sin embargo, lo más preocupante para el circuito fueron las dos paradas en la carrera que se debieron en gran medida a la falta de visibilidad en las curvas rápidas y los estrechos límites de la pista, lo que provocó colisiones de varios autos, aunado a un fuerte choque de Mick Schumacher y una colisión grave en la carrera de Fórmula 2, en la que Enzo Fittipaldi se estrelló contra el auto parado de Theo Pourchaire en la salida, y no pasó mucho tiempo antes de que los pilotos expresaran sus preocupaciones sobre la pista. El entonces piloto de Williams y director de la Asociación de Pilotos de Grand Prix, George Russell, fue particularmente elocuente cuando comentó a Autosport sus preocupaciones después de la carrera en la que Nikita Mazepin, que no podía ver, lo golpeó por detrás. Señaló que el impacto fue bastante inevitable, debido a las características de la curva 2, ya que había puntos ciegos que simplemente ofrecen un peligro innecesario. Después de la carrera, el jefe de la pista, Martin Whitaker, confirmó que se realizarían cambios en las líneas de visión de varias curvas, en respuesta a las críticas de los pilotos. Los detalles de los cambios se confirmaron más tarde en una declaración de febrero del 2022 de Saudi Motorsport Company, el promotor de la carrera. Las barreras se moverán hacia atrás entre 1.5 metros y 2 metros en las curvas 2, 3, 14, 21 y 27. En todos los casos, excepto en la curva 27, el límite de la pista seguirá siendo el mismo. Se realizarán modificaciones en las curvas 4, 16, 22 y 24, sustituyendo la barrera actual por una más suave en el vértice, para que se pueda rozar al pasar. Los cambios se implementaron antes del regreso de la carrera a fines de marzo del 2022, aunque no recibieron elogios universales. Múltiples pilotos pidieron cambios más significativos luego de otro desvío a alta velocidad en la clasificación, descartando a Mick Schumacher. Entre ellos estaba el ganador de la pole, Sergio Pérez, quien calificó la pista como definitivamente el lugar más peligroso del calendario, mientras que su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, pidió que se eliminen algunas de las curvas planas. El piloto de McLaren, Lando Norris, también sugirió que algunos de los bordillos necesitaban revisión, particularmente el de la curva 10, que atrapó tanto a Schumacher como al piloto de Fórmula 2, Sam Bullusbasi. Sin embargo, el director de la Asociación de Pilotos de Grand Prix, George Russell, dio la bienvenida a los cambios y advirtió que demasiadas revisiones harían que la pista perdiera algo de su ADN único. Obviamente, los peligros fueron la falta de visibilidad del año pasado. Hicieron todo lo posible para mejorar eso, ha funcionado un poco, no ha resuelto todos los problemas. Un circuito urbano, a veces y obviamente siendo tan rápido, es de alto riesgo, alta recompensa. El problema es que a veces pierdes el ADN de un circuito urbano si vas demasiado lejos. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer para mejorar, pero en última instancia, cuando vas a estas velocidades y simplemente lo pierdes, no hay escapatoria y terminarás en la pared.
En el circuito de Jeddah todo estaba preparado para recibir al Gran Circo, pero mientras los equipos empezaban a llegar, se generó una gran alarma después de saber que el domingo anterior al Gran Premio, mientras se realizaba el Gran Premio de Bahrein, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen realizaron varios ataques con drones y misiles contra diferentes objetivos en Arabia Saudí. Uno de los ataques se produjo en una refinería en Yumba, frente al Mar Rojo, mientras que en Jeddah los insurgentes atacaron una estación de distribución de productos petroleros, aproximadamente a 20 kilómetros del circuito. Yahya Zarea, portavoz de los rebeldes de Yemen, reivindicó la auditoría de estos ataques en redes sociales, asegurando que iban en contra de varias instalaciones vitales de Aramco. Hay que destacar que Aramco es uno de los patrocinadores globales de Fórmula 1 desde hace varios años. No fue la primera vez que un evento deportivo en Arabia Saudí es objetivo de los insurgentes. En el pasado Rally Dakar, Francia ya investigó como terrorismo el incidente sufrido el 30 de diciembre por el camión de asistencia del equipo Saudi Cars en Jeddah. Uno de sus integrantes, Mayul Barbet, relató que no fue un incidente sino un atentado con una bomba a pesar de la insistencia de las autoridades saudíes que mantienen la tesis del accidente y la explosión de motor. La bomba colocada debajo de los pedales explotó después de haber recorrido 500 metros desde el hotel. El piloto Philippe Boutron sufrió graves lesiones. Solo un día después se sospechó de otro atentado cuando un camión en el que iban a utilizar como vivienda en carrera la italiana Camelia Liporotti y su navegante catalán Javier Blanco explotó y terminó envuelto en llamas. Además, en febrero del 2021, el E-Prix de Fórmula E de Arabia Saudí ya fue noticia en todo el mundo por los misiles balísticos interceptados en Riyadh por parte de la coalición árabe tras un ataque de la milicia hutí. El Paddock confundió las explosiones aéreas con fuegos artificiales. Los responsables del Gran Premio de Arabia Saudí han querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Como siempre, la seguridad y la protección de nuestros huéspedes siguen siendo nuestra principal prioridad. Estamos en contacto constante con las autoridades pertinentes y se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los visitantes, así como del personal participante y los medios de comunicación. Esperamos dar la bienvenida a todos a Jeddah a este fin de semana para 3 días de grandes carreras y entretenimiento, dicen en su nota. Afortunadamente, el Gran Premio se pudo llevar sin contratiempos de seguridad, pero el suceso marcó un mal precedente para los grandes premios posteriores. En septiembre del 2022, los organizadores de la Copa del Mundo de Turismos de la FIA confirmaron que el final asiático planeado de la serie se canceló debido a las restricciones de viaje por el coronavirus. En cambio, se anunció un doble encabezado en Oriente Medio, con carreras en Bahrein y Arabia Saudita, que completaron lo que sería la última edición de la serie. En noviembre del 2022 se confirmó que se crearía una versión abreviada del circuito de la Corniche de Jeddah para las carreras de turismos, conectando la curva 4 con la curva 20 desde la pista completa. El nuevo diseño forma un emocionante circuito de 12 curvas que mide 3.450 kilómetros de longitud. La nueva variación lleva a los conductores desde la salida de la curva 3 hacia la esquina izquierda de la curva 4, en lugar de continuar hacia la curva 5 en el circuito Grand Prix. Como parte de los cambios de pista, se han incorporado medidas de seguridad adicionales, incluido el reposicionamiento de vallas de seguridad en las curvas 8 y 10 en la pista corta. También se han realizado cambios en los bordillos con bordillos de hormigón biselados instalados en las curvas 4, 8 y 10. Estos bordillos tienen el mismo perfil que los bordillos originales, pero la transición en la parte posterior hacia la salida está al ras de la superficie en lugar de una caída en la superficie. También se ha añadido material de seguridad Tech Pro adicional a las barreras en la curva 11. El primer Gran Premio celebrado en este circuito fue en el año 2021. La carrera cuenta con 50 vueltas, en un trazado de 6.174 kilómetros, dando un total de 308.45 kilómetros en distancia de carrera. El récord de vuelta fue para Lewis Hamilton del año 2021, que fue de 1 minuto, 30 segundos y 734 milésimas. El circuito cuenta con 27 curvas, 16 a la izquierda y 11 a la derecha. La velocidad promedio es de 252.8 km por hora y su velocidad máxima es de 322 km por hora. Y como último dato de esta ficha técnica, el circuito cuenta con 3 zonas de DRS. Datos rápidos del circuito de la Corniche de Jeddah. Es el segundo circuito más largo del calendario, solo por detrás de Spa,
Con una velocidad promedio de más de 250 km por hora, también es uno de los más rápidos, solo por detrás de Monza, el templo de la velocidad. Los únicos 2 pilotos que han hecho la pole han sido Lewis Hamilton y Sergio Pérez. Se utilizaron un total de 3.000 contratistas de 50 países diferentes para garantizar que el circuito estuviera listo para su debut en la Fórmula 1. Además de la pista en sí, se tuvieron que construir todas las comodidades, incluidos los pits, el área de paddock y las 7 tribunas alrededor del campo. Para la construcción se usaron 37.000 toneladas de asfalto, 600.000 toneladas de cemento, 3.000 metros cuadrados de ladrillos, 1.400 toneladas de vidrio y 2.000 luces LEDs. Adicionalmente, es en la ciudad de Jeddah donde los musulmanes creen que se encuentra la tumba de Eva, la primera mujer creada por Dios según algunas religiones. El circuito tiene 2 trazados distintos, el de Gran Premio, que es el trazado habitual de la Fórmula 1, y el trazado corto, usado en el WTCR o Copa Mundial de Turismos. Para el recorrido de este circuito usaremos la cámara a bordo de Checo Pérez, quien realizó la pole en el año 2022. La vuelta comienza en la recta principal, que es una zona de DRS y la zona principal para ver un adelantamiento. Al final de esta zona se encuentra el punto con la desaceleración más grande del trayecto, ya que el auto entra en la 8ª velocidad, que es la más alta, y tiene que bajar a la 3ª marcha para tomar la curva 1 a la izquierda y la curva 2 a la derecha. Después se acelera a fondo y se toma la curva 3 como si prácticamente no existiera. Se cambia de marcha hasta llegar a la 6ª y se frena para tomar la curva 4 a la izquierda. Se baja a la marcha 4 brevemente y se acelera para salir rápidamente de esta curva. Gracias a la elevada carga aerodinámica que es capaz de producir en Fórmula 1, se pueden tomar las curvas 5 a 10 sin realizar ningún tipo de frenado. Se puede intentar hacer este conjunto de vueltas acercándose lo más posible a los muros interiores de las curvas para mejorar los tiempos. Al salir de la curva 10, se pisa el acelerador a fondo, tomando las curvas 11 y 12 a toda velocidad, llegando hasta la 7ª marcha. Se debe de reducir la velocidad para tomar la curva 13, bajando hasta la 4ª marcha. La curva 13 se encuentra en el extremo más lejano a la línea de meta y es una curva larga a la izquierda. Después de la curva 13 se acelera a fondo en las siguientes curvas, la 14 y la 15. Se reduce un poco la velocidad para tomar la curva 16 a la derecha y posteriormente la curva 17 a la izquierda. Las siguientes 4 curvas, las 18, 19, 20 y 21, son curvas de alta velocidad. Entre las curvas 20 y 22 se encuentra la segunda zona de DRS. Al final de esta zona, los autos se encuentran en la marcha 8 y tienen que reducir la velocidad para pasar la curva 22 en 6ª marcha. Se acelera mientras se toman las curvas 23 y 24 a la izquierda y se acelera a fondo en las curvas 25 y 26 que componen la última zona de curvas de alta velocidad del circuito. La última zona de DRS empieza un poco antes de la curva 25 y termina un poco antes de la curva 27. La curva 27 es la última curva del circuito y se toma a la izquierda bajando hasta la 3ª marcha, para luego acelerar súbitamente y entrar lo más rápido posible a la recta principal. Y con esto damos por terminado el recorrido al circuito de la Corniche de Jeddah y también damos por terminado este video. Espero un nuevo video en este canal que se tratará acerca del circuito australiano de Albert Park. Hasta luego.